me da mucho gusto saludar a Raúl Pérez, una de las voces más potentes, más intensas, que más emoción transmite de la crónica deportiva. Y bueno, yo sí tengo la oportunidad de comentar que en Raúl Pérez hay tres cosas extraordinarias que deben hacerlo en este momento. Cuatro, un tipo sumamente realizado. Primero, gran futbolista, llegó a primera división, después ya nos dirá qué le pasó. Segundo, un gran comentarista. Después, un gran padre y esposo de familia y una gran persona. Así que, mi querido Raúl, debes de estar a estas alturas de tu vida ya completamente maduro, muy satisfecho de lo que has hecho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Muy bien, Javier, me da muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias pues por esta plática, por esta entrevista. Y me va bien, estoy muy bien en una etapa madura, como bien lo dices. Ya pensando quizá en cómo cerrar una etapa laboral, pero bien motivado, y siempre con una cosa en el corazón que es muy importante y que es lo que me ha llevado hasta donde estoy en todos los sentidos: la pasión por vivir, la pasión por una actividad, la pasión por un juego, en fin, esto se hace con pasión y con amor y pues así es como hemos llegado a esta altura de la vida. Bien contentos, muy contentos, Javier. A ver, ¿cómo está la familia? Platícanos. Bien, muy bien. Tengo un par de hijos, Raúl, que tiene 24 años y que ya terminó sus estudios de Derecho en la Escuela Libre de Derecho y está a punto de titularse. Y tengo a Javi, que tiene 19 años y que acaba de ingresar al ITAM. Entonces, la cuestión ahí económica, pues, es dura, pero sale bien. Mi esposa muy bien. En este momento guardaditos lo más que se puede, hasta donde se puede por la pandemia, pero la verdad que muy realizado en este entorno familiar que para mí fue, desde el momento que decidí casarme, fue lo más importante en mi vida. Fue mi proyecto de vida y va saliendo bastante bien, afortunadamente, Javier. Oye, Javi, ¿en el ITAM qué va a estudiar? Dirección financiera. Wow. ¿Y cuántos años de matrimonio llevas ya, Zorreña? Tengo poquitos, 29 nada más. ¿Y cómo se le hace? Porque a mí se me fue la luz a la mitad. ¿Cómo se le hace a tantos años? Bueno, primero te tienes que casar yo cuando me casé estaba convencido de que iba a ser para toda la vida. Si no, no lo hubiera hecho. Mi esposa pensó lo mismo. Hemos tenido diferencias como todos los matrimonios, momentos difíciles como todos los matrimonios, pero aquí la cuestión es que uno quiera seguir. Si no quieres o no puedes seguir, pues es muy respetable y tienes una buena razón de peso, pero lo más importante es que pelees hasta lo último por mantenerlo. Y a veces, pues, en muchos casos no se puede mantener un matrimonio. En el mío tuve la fortuna de que mi esposa también puso muchísimo de su parte y las veces que tuvimos alguna situación difícil, la solventamos y aquí seguimos. No creo que haya ningún secreto. Simplemente es querer hacer hasta lo imposible, aunque a veces pues no se puede, ¿no? Esa voz ya la gente la está ubicando, con esa presencia, con ese estilo que te hace inconfundible, con mucha intensidad, con mucha pasión, con mucho conocimiento de causa. Creo que se reúnen muy buenas cosas en un cronista que ya lleva muchísimos años en lo que se conoce como el play-by-play, ¿no? Seguir las jugadas. Oye, ¿y qué tipo de papá resultaste ser? Porque con la libre de derecho no se juega y con el ITAM tampoco. Hay que estar diciéndole a los chavos, primero valoren lo que tenemos y después fortalezcanse con las mejores armas posibles, porque cuando termine Javi en el ITAM, ahí te van a subir el sueldo. Seguro. Sí, son dos escuelas de mucha exigencia, pero que yo no elegí, las eligieron ellos. Y quizá ahí el mayor mérito es de mi esposa, que es la que desde que estaba niña y todos estaba más con ellos en la cuestión escolar, aunque yo tampoco lo dejé, ¿no? Yo también participé muchísimo, hacía mucho las tareas con ellos, pero pues la que más exigía y la que más estaba encima de ellos
era mi esposa. Yo soy un verdadero buque para esas cuestiones, yo soy un barco. Les pido, pero no es tanta mi exigencia, si trato de convencerlos de la mejor manera, pero quizá la mano dura que a veces se necesita para educar a un joven, a un niño, venía un poquito más de parte de mi esposa, pero no porque sea de mano dura específicamente ella, sino porque se necesitaba y ella con la inteligencia se dio cuenta que si ella no los apretaba, pues no iban a comprometerse. Ahora ellos se comprometieron, uno decidió estudiar Derecho y quiso ir a la mejor escuela, entonces pues vas, como va de una vez, y lo mismo fue con Javi, un poquito diferente porque había entrado al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional a estudiar ingeniería, y cuando pasó un semestre se dio cuenta que no era su carrera y le cambió. Entonces, bueno, imagínate lo que es pasar del Politécnico al ITAM. En cuanto a colegiaturas, pues es un mundo, ¿no? Pero bueno, eso no importa porque al final de cuentas, para eso he trabajado y para eso estoy. Y lo único que les voy a dejar, porque eso sí, no les voy a dejar nada, todo lo poco que pueda yo tener me lo voy a gastar yo, pero lo único que les puedo dejar, pues es una buena escuela, ¿no? Oye, Raúl, y cuando pierde el Toluca, entonces ahí sí te enojas más que cuando te traen una materia reprobada. Sí, yo creo que sí. Nomás que trato de que no se note mucho. No es para tanto. Sí, soy un apasionado del fútbol y sí, por supuesto, le voy a los Diablos Rojos del Toluca. De eso no hay, creo que no existe ninguna duda. Pero es más el drama familiar porque pues los tres y ahora mi esposa, a la que el fútbol no le importa mucho, pero pues ahora se tiene que integrar, pues sí, si pierde el Toluca hay aquí un poquito de drama y hay discusiones y si hubiera hecho esto y aquello, pero no deja de ser un juego muy apasionante, pero afortunadamente esto no deja de ser un juego y un pasatiempo para ellos, aunque para mí sea mi trabajo, ¿no? ¿Cuántos años ya llevas continuamente narrando en Televisión Nacional? En diciembre pasado cumplí 30 años narrando desde que llegué con don Raúl del Campo a Televisa Radio, en donde no te has de acordar, pero tú estabas narrando con Félix García y claro, tú eres mucho más joven que yo y estabas muy jovencito, pero pues ya tenías, no sé, un par de años en Televisa y ya narrabas y yo llegué después de que dejé de jugar, entonces ya no estaba tan jovencito, pero llegué a un partido Necaxa-Irapuato en el Estadio Azteca, en el que creo que los únicos que estábamos éramos nosotros, pero ¿te acuerdas que don Raúl nos ponía detrás de la portería y los tiros de esquina los narrábamos quienes estábamos detrás de la portería? Y ahí me escuchó don Raúl y a los 3 partidos ya me programaron para narrar. ¿Y cómo llegaste a la cancha? O sea, ¿cómo llegaste a tu primera oportunidad detrás de la portería? Ahí llego a través de... Me ayuda Juan Dosal, que es un ícono, un símbolo de la comunicación deportiva y de Televisa. Juan Dosal me presenta con don Raúl del Campo un día en el Estadio Azteca y don Raúl, con la recomendación de Juan, es quien me da la oportunidad. O sea, esa vez que estuve en ese partido que te digo, me probó, era la prueba, pero era la prueba al aire, no me iba a probar haciendo ahí cualquier cosa. Me probó al aire, eso me lo dijo él. Es una prueba al aire, así que si la haces, sigues y si no te vas, ya sabes cómo hablaba don Raúl, ¿no? Sí. Entonces, fue de esa manera y cosa que pues siempre hay que agradecer, ¿no? Sí, ya ha pasado diferente grupo directivo, hemos pasado diferentes personas que en su momento teníamos la decisión de programar, ¿no? A ver, fulano va a tal partido y después de 3 décadas ahí sigue Raúl Pérez, pero además, pues ahora tenemos a cuadro y obviamente la gente relaciona cara con vos, pero lo tuyo ha sido más mantener, digamos, el anonimato, más la voz que la presencia a cuadro, por diferentes circunstancias, pero yo creo que además resulta hasta
bueno para tu salud y la de tu familia, porque de pronto en un restaurante de Toluca, pues sí te van a reconocer todos, pero quizá en un restaurante de Irapuato vas a pasar desapercibido y a veces es mejor eso. Pero la voz, mi querido Raúl, y la intención, el tono, continúa como del joven de hace 30 años y eso es valiosísimo porque no está cambiando para nada tu voz ni tu estilo y eso se llama permanencia, vigencia y obviamente hace pequeñas adaptaciones, ¿no? Porque uno se tiene como que reinventar. Ya platicaremos de esos días, pero ¿estás consciente de que pocos se mantienen así, con la fuerza de que el tiempo no pase? Sí, sí, sí. De hecho, estoy consciente de que llegará un momento en que cambiará. No, no, espero que no se termine, pero cambiará. Y quizá tendré que hacer otra cosa o de plano dejar esto y hacer alguna otra situación que no tenga que ver con la voz, con el cuadro, con el micrófono, pero sí, te decía, es una cuestión que sale del alma, sale del corazón. A veces no lo puedo explicar muy bien, pero es algo que siempre, cuando descubrí que lo podía hacer, dije que esto iba a ser lo que me iba a mantener y lo que iba yo a realizar toda la vida. Y bueno, pues afortunadamente, gracias a Dios y gracias a, pues también a tener ciertos cuidados, la he podido mantener la voz con esta intensidad y aunque las cosas van cambiando, pues uno también tiene que cambiar un poco, aunque no demasiado. Tu esencia sigue siendo la misma o debe de seguir, según yo, siendo la misma para poder mantenerte en un mismo nivel. ¿Quiénes son tus ídolos de la crónica deportiva de antes de hoy? No, bueno, por supuesto Ángel Fernández. Lo de Ángel Fernández es algo simplemente que ya quedó ahí, quedó para la historia, quedó para siempre, un personajazo en toda la extensión de la palabra y bueno, para mí no es que le haya querido copiar, jamás le quise copiar a Ángel Fernández porque yo ni siquiera tengo el tono de voz de él, pero sí esa sabiduría que tenía, porque hay que recordar que Ángel no empezó haciendo fútbol y ni siquiera quería ser comentarista de fútbol, él quería ser narrador de béisbol, hasta donde tengo entendido. Pero bueno, esa potencia, ese gusto, esa pasión con la que llegaba a los partidos, bueno, pues es algo que había que tratar de seguir, si no de imitar, sí de seguir, y fue alguien que desde que yo era niño lo escuchaba, pues quedó siempre grabado en mi mente. Pero de los actuales, sin duda, el perro, Enrique Bermúdez, nuestro querido brother, él sigue siendo también para mí un ícono, está en ese nivel, digamos que come en el mismo comedor de Ángel Fernández está el perro Bermúdez, y me parece que él en este momento es una de las personas que hay que seguir y es uno de mis grandes ídolos en la narración. Y el tercero es Noel Cárdenas, que fue el megagoleador. Noel Cárdenas fue quien me inició en esto cuando trabajábamos aquí en Toluca en la televisión mexiquense. Yo era asistente de producción y luego me hice productor, y un día no llegó Félix García a un programa, me metieron al programa, al fin de semana teníamos que narrar tercera división en Atlacomulco, y me fui y me metió a narrar y ahí empezó toda la historia. Y fíjate que a Noel Cárdenas en un principio sí traté de imitarlo para poder narrar, pero con el tiempo yo fui tomando mi estilo, porque pues el timbre de voz y todo esto es diferente, pero sí fue muy importante en mi vida y también lo admiraba mucho y lo admiro ahora por la manera en que él trabajaba también. Oye, Raúl, vámonos a tus primeros años. ¿Qué hacían tus papás? ¿Dónde naciste? ¿Cómo eran esos tiempos? ¿Cómo era la colonia? ¿Cómo era la casa? ¿Cómo era la convivencia con tus hermanos? ¿Cómo eran tus papás? Pues mira, mucha gente piensa que yo soy de Toluca y no nací en Toluca. Yo nací en la Ciudad de México y nací en una colonia, en una unidad, la unidad Santa Fe, muy cerca de lo que ahora es todo este complejo de Santa Fe, pero que en aquellas épocas
todo eso eran basureros, eran los basureros de la ciudad. Y digamos que yo estaba en el límite, ¿no? Fue la primera unidad habitacional que se construyó en la Ciudad de México y que las construía el Seguro Social. Ahí fue donde tuve mis primeros años de vida y mi vida era feliz. No éramos ricos, por supuesto. Mi papá era un empleado de la compañía de luz, pero mi papá, que además era todo corazón y lo recuerdo con todo mi cariño, tenía algún problemita, tuvo algún problemita de alcoholismo y dejó de trabajar un tiempo. Lo separaron, lógicamente. Después él pudo recomponer su vida y regresó al trabajo ahí mismo en la compañía de luz y luego se jubiló y luego ya falleció. Pero bueno, te digo todo esto para darle contexto. Entonces, mi niñez, pues sí, fue difícil en cuanto a cuestiones económicas de la familia, pero yo era muy feliz porque no me importaba nada más que jugar fútbol. Y en esa unidad habitacional había mucho espacio para poder jugar al fútbol. No teníamos que jugar en la calle, en donde pasan los coches o algo así. Teníamos mucho espacio para jugar. Entonces, yo iba a la escuela primaria que estaba ahí mismo en la unidad y salía y lo único que me importaba era jugar. Todo el día jugaba, pero también veía el fútbol. Lo poco que se transmitía en esas épocas, también lo veía. Mi vida no era más que eso, era muy simple, quizá lo es ahora también, pero mi vida era muy simple, era jugar al fútbol, cumplir con la escuela, con lo mínimo. Se me daba la escuela, se me daba con facilidad, pasaba las materias con facilidad y hasta tenía buenas calificaciones sin tener que estudiar demasiado, porque mi cabeza siempre estaba en jugar al fútbol. Como era una unidad, no había tanta inseguridad, pues éramos unos auténticos vagazos. Era llegar de la escuela, comer, hacer la tarea rápido y salir a jugar toda la tarde hasta que se venía la noche y ya salían las señoras a gritarnos para que ya nos metiéramos a todos, ¿no? Entonces, yo era muy feliz, porque tenía esa oportunidad y porque desde esa edad, como desde los 6 años, mi papá me llevó a jugar organizadamente ya a una liga, a un equipo, todos los sábados en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, en la puerta 6, me acuerdo, ahí entrábamos para ir a la cancha y poder jugar en una liga ya bien organizada, en una liga infantil. Entonces, toda mi vida y de esa etapa, pues era fútbol y más fútbol. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5 en total. Mi hermana, que es la mayor, también le gustaba mucho el fútbol, pero pues en esas épocas no jugaban las mujeres. Mi hermano Miguel Ángel, que era el segundo, luego Jorge, luego seguía yo y al final mi hermano Arturo. Todos están bien, afortunadamente. 3 de ellos trabajaron en la compañía de luz porque mi papá los fue metiendo ahí. Mi hermano Arturo se dedicó a la literatura, da clases, tiene otro rollo y pues yo en este rollo que me mantuvo ligado siempre al fútbol porque era lo que a mí lo que siempre me apasionó. ¿Y tu mamá y tu papá, bueno, tu papá me dijiste que ya no, pero tu mamá vive? No, mi mamá falleció en mayo del 2017, a los 89 años. Mi mamá era un amor, mi mamá era simplemente una mujer extraordinaria. En esas épocas se rifaba ella sola con los hijos y con la casa y mi papá pues nada más iba a trabajar y regresaba. Y bueno, pues prácticamente ella fue quien nos educó, pero también siempre con ese, yo soy mucho como ella, con ese cariño, con ese amor, con esa calma. Mi mamá tenía una calma envidiable para las cuestiones más difíciles, porque sí se las pasó difícil durante algunos años, pero mi mamá siempre mantuvo la calma y la cordura y tuvo el coraje y la valentía de sacarnos adelante por un momento casi sola, aunque después mi papá, te digo, reaccionó en su vida y volvimos a tener
una buena vida, sin ser nada ostentosa ni mucho menos, pero mi mamá sí, también la recuerdo por eso. Lo que más me dejó mi mamá fue esa calma, esa tranquilidad para encarar las cosas y no desesperarse y poder resolver todo lo que se te va presentando en la vida. Eso era mi mamá que recientemente falleció, murió de 89 años y mi papá murió de 64, imagínate, ¿no? Se pasó como 20 años sola, bueno, no sola, sin mi papá, pero al final de cuentas también creo que terminó con una muy buena vida y muy satisfecha con lo que somos los hijos. Claro, porque esa prudencia solamente la logra el amor incondicional para los hijos y el saber que ese es su proyecto de vida. A ver, Raúl, me voy a meter un poquito. Lo que estás platicando significó que la relación entre tus padres se complicó porque obviamente alguien que le mete demasiado al trago, pues empieza a perder porque no se da cuenta, es una enfermedad. Y después se rehabilitó, pero hay un momento en el que deja tu casa y tu mamá se la rifa con ustedes solos. ¿Así pasó y cuánto tiempo ocurrió? ¿No fue así? No, fíjate que no dejó la casa, pero se quedó sin trabajo. Y no había otro sustento más que el de mi papá. Entonces, pero era un intento de buscar trabajo o de encontrar incluso algún tipo de trabajo, pero era tan poco satisfactorio para él que volvía al trago. Mi papá era de los que si se tomaba un trago, ya no lo parabas durante días. Durante días no paraba, ¿no? Era una enfermedad terrible. Y mi papá, pues era, no sé cómo decírtelo, era como dos caras. Mi papá era una persona, cuando estaba sobrio, una persona seria, una persona muy formal, muy educado, y cuando se echaba un trago, no, hombre, era el tipo más bueno del mundo, era una persona amable, afable, entonces cambiaba mucho. Entonces, a mí me gustaba a veces verlo así porque con él podía hablar solo cuando se echaba sus tragos. Y cuando no, pues él era muy duro. En esas épocas los papás querían hacerte el fuerte, ellos se hacían los fuertes y querían hacerte fuerte con una educación férrea y nunca nos golpeó, pero mi papá era duro para tratar de educarte en lo poco que él se metía, porque al final tampoco no iba a la escuela a ver cómo ibas en calificaciones ni nada. Pero al final de cuentas, también era muy generoso al mismo tiempo. Mi papá se quitaba la camisa para dártela si tú la necesitabas. Entonces, traía ahí un rollo que yo nunca, no pude entender porque tal vez no platiqué lo necesario con él para conocerlo a fondo, pero al final de cuentas el amor al fútbol y todo esto del fútbol también fue motivado por él porque a él le encantaba y también jugó en aquel equipo de Necaxa que no que fundaron, sino que después regresó al profesionalismo con los electricistas, aunque él no jugó profesional, pero jugó cuando trataron de regresarlo, cuando inició la segunda división, ahí jugó, obtuvo su trabajo y dejó de jugar a ese nivel y ya se siguió con ese trabajo. Pero para lo que me preguntabas, pues sí, había una diferencia, había esa situación en la que mi papá a veces era muy duro y trataba de educarnos y a veces se perdía por completo con el problema que tenía y pues la que metía ahí el talento y todo, la prudencia, como dices, pues era mi mamá, que al final de cuentas lo soportó todo y bueno, pues cómo son las cosas que mi papá se muere relativamente joven y mi mamá dura muchísimo más, ¿no? ¿Y se murió a los 64 por efectos derivados del alcoholismo o no? Fíjate que no, no. Mi papá muere de una meningitis, le da meningitis, aparentemente por una infección que tuvo, una infección dental, digamos, eso fue lo que nos dijeron, a ciencia cierta no supimos bien a bien, pero el caso es que le dio meningitis y ya no la pudo librar. Después con la meningitis le vino una complicación, una septicemia, y ya no pudo salir. Uh-huh.
Pero sí alcanzó a ver todo tu desarrollo, ¿no? 64 años hace... No, pero él murió en el 92, Javier. Entonces vio mi desarrollo hasta en el 92. Yo todavía no hacía televisión, hacía solamente radio, Ah, narraba en radio. Y bueno, hasta ahí me vio. Incluso tengo una anécdota del Mundial 94, ¿te acuerdas? En Estados Unidos, que fue mi primer Mundial y que de hecho fue la primera vez que yo transmití o narré un partido en televisión, fue en el Mundial 94. Entonces llegamos al Cotton Bowl de Texas, llego con Roberto Guerrero, que era mi pareja, el gran Roberto Guerrero, al que admiro y quiero tanto también. Llegamos al Cotton Bowl, veo las posiciones de los comentaristas, me quedo de pie pensando en mi papá que ya no está, tenía 2 años que había fallecido y se me empiezan a salir las lágrimas y me ve Roberto y me dice, oye, zorra, ya ves la voz que tiene don Roberto, ¿no? Oye, mi zorra, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Le digo, pues es que me acordé de mi papá, que me hubiera gustado que me oyera y que me viera que estoy en un mundial. Ay, zorra, no seas tonto. Tu papá está contigo y te está viendo donde quiera que esté. Y ya me da un gran abrazo y pues ya lloro, suelto la lágrima con él. Pero pues ya, a seguirle y todo esto. Y tengo mucho esa anécdota porque ya no me vio en televisión y ya no me vio en un mundial. Él nunca pudo ir a un mundial como aficionado y me hubiera gustado llevarlo, pero pues ya no se prestó la vida para esto y pues ni modo, así son las cosas. Pero ¿qué tal tu mamá? No, hombre, tu mamá vio todo, cada paso y cada instante. Ya me imagino las horas, porque las mamás son así, las horas de transmisión. No sé, a lo mejor el 80% del tiempo tuyo al aire, tu mamá se programaba para verte, ¿no? Pues déjame decirte que muchas veces saliste en la plática con mi mamá porque decía, a ver, Javier, ¿a qué hora saca la programación? Porque era la primera que quería saber mi programación para ella programarse y poder ver los partidos. Entonces dice, ay, ese Javier que no saca la programación. Sí, espérate, mamá, con calma, ya saldrá, no te preocupes. Oye, Raúl, fueron escuelas públicas y qué tipo, Sí. cómo, ¿no? Y qué tipo no de estudiante, ya me dijiste cómo eras, pero qué tipo de niño eras, de esos entusiastas, me imagino perfectamente, alguien súper positivo, alguien ayudando a los demás, alguien disfrutando con mucha intensidad cada cosa, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, y no era travieso, no era travieso, más bien era muy disciplinado, pero al mismo tiempo inquietón, siempre tratando, siempre mi vida ligada a jugar al fútbol. No se podía jugar al fútbol, no, porque querían jugar tocho, pues nomás por complacer a los demás, órale, vamos a jugar tocho. No sé, siempre de niño tuve eh, esa tendencia a tratar de complacer a los demás, de que todo estuviera bien, de que estuviéramos bien. Ok, yo quería fútbol, pero tú querías jugar canicas. Bueno, jugamos un rato fútbol y un rato canicas. No es, no, yo juego fútbol y ya no juego canicas. Nunca. Siempre me presté a esa situación de mediar y de tratar de que hubiera siempre en mi entorno. A mí eso me daba la armonía que yo necesitaba y la confianza para poder socializar con los demás. Entonces, sí, a mí me dicen, vamos a esto y voy. Casi siempre, casi no te puedo decir que no, a menos que sea algo totalmente necesario que no pueda, pero a mí me invitas a lo que sea y yo le entro. Yo le entro siempre. Me gusta conocer cosas, me gusta convivir, me gusta conocer gente y desde niño así fue, tuve muchísimos amigos y siempre tratando de socializar. Eso siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y al final de cuentas te digo, también al mismo tiempo disciplinado, no hacía travesuras, cosas malas, sí, mejor me hacía un poquito para atrás. Un niño adaptable, un niño buena onda, un niño que quería que todos Sí. estuvieran bien y que estuviera estable la cosa y muy entusiasta. Sí. Y el fútbol te daba privilegios porque sé que eras un volante de esos técnicos
de esos volantes solventes en la conducción de la pelota. Y eso siempre llama la atención. Siempre en la escuela, los que no son tan buenos te agarran como ídolo. Y también, pues también da prestigio con las chavas, ¿no? ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta que eres diferente al promedio en fútbol? Bueno, tú sabes que no me gusta ser presumido, pero No importa, me di cuenta siempre, cada vez que jugaba fútbol, yo sobresalía. Desde niñito, desde que yo recuerdo, siempre llamaba la atención por la manera en que jugaba. Nací, creo yo, con esa facilidad para jugar y entonces siempre tuve esa admiración de los demás por jugar bien fútbol. Y te vas dando cuenta conforme vas creciendo y vas avanzando, que siempre vas sobresaliendo y te vas convirtiendo primero en el ídolo de tu papá, de tus hermanos, de tu familia, que te ven jugar y que al equipo que llegas sorprendes y todo el mundo quiere tenerte en su equipo. Llegas a la adolescencia y sigues sobresaliendo, pero conforme vas avanzando y cuando ya te das cuenta que puedes vivir de eso o que puedes intentar llegar al profesionalismo, para decirlo más claro, te vas dando cuenta que así como tú, van llegando otros que son igual que tú, o mejores, no sé, que son los ídolos de su barrio, que son los ídolos de su equipo, que son admirados, que en su casa lo impulsan para que lleguen al profesionalismo y entonces la cosa se va haciendo más cerrada y mucho más competitiva. Entonces es ahí donde viene ya la dedicación, el esfuerzo, el entrenar bien, el comer bien, todo lo que rodea a un futbolista que juega en serio, que busca ser profesional. Te das cuenta que ya no nada más es de que juegues bien, sino de que conforme vas avanzando, tienes que mejorar en otras cosas para sobresalir entre todos los que llegaron, quién sabe de dónde, que jugaban muy bien, y ahí ya es donde tienes que competir por un lugar. ¿Y en qué momento dijiste, seguro siempre lo soñaste desde niño, pero en qué momento dijiste, lo voy a intentar, y cómo se dieron esos pasos ya definitivos para intentar el profesionalismo? Supongo que todo fue gradual, ¿no? Sí, todo fue gradual. Esta idea, aparte de que yo la soñaba, era mi sueño, también era impulsada por mi propio papá, al grado de que cuando yo tenía 15 años, mi papá forma un equipo. Yo jugaba en la liga del sindicato de los electricistas, en donde fui 3 veces campeón goleador. Entonces, y jugando de 10, como dices, yo jugaba de medio ofensivo, de 10, pero yo metía mis goles. Entonces, mi papá, como para ayudarme, para impulsarme, hace una selección de esa liga para ya meterla a la liga de la Asociación de Fútbol del Distrito Federal. Y entonces hacemos el equipo que en aquellos tiempos, no sé si te acordarás, al Necaxa lo convirtieron en Atlético Español. Y pone a un nuevo Necaxa en la liga de la Asociación de Fútbol del Distrito Federal, a donde estaban los equipos de las fuerzas básicas de América, de Atlante, de todos estos equipos, para competir, pero mi papá, te digo, sabía de fútbol, entonces nos entrenábamos 2 veces a la semana y jugábamos los fines de semana, y él tratando de impulsarme para de ahí yo irme a probar algún equipo. Y es como en esa liga pasamos a la liga de reserva especial, y en un partido contra Pumas de la universidad, me acuerdo muy bien que les ganamos 3-0 y yo hice 2 goles. Estaba don Julio Mejía, el entrenador de ese equipo de Pumas. Me pregunta que si estudiaba yo estudiaba en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, y dice, ¿estudias? Sí, en prepa, en el CCH. En la UNAM, sí. Vente, porque necesitamos armar una selección estudiantil. Entonces me voy a entrenar con este equipo, con la selección estudiantil, no con el equipo de fuerzas básicas, sino con la selección estudiantil.
y participamos en el torneo juvenil amateur, en el Benito Juárez, y de ahí me pasan al de primera fuerza, y cuando me entrena Memo Vázquez, papá, él es mi entrenador, desde entonces lo conozco y lo saludo muy bien a Memo. Memo Vázquez me entrena con el equipo estudiantil, pero ya cuando me van a pasar al equipo profesional, pues me ven, me dice Memo, pues juegas muy bien, tienes todo, pero pues con 1,62 m de estatura nunca vas a poder jugar profesional. Entonces, pues ya me dan las gracias, me salgo del equipo de Pumas, y pues sí, me pegó eso, ¿no? Me pegó en el ánimo, pero mi propio papá me impulsa, me dice que no me desanime, y me voy a probar a un equipo filial de la Unión de Curtidores aquí en Ciudad de México, que jugaba en la reserva profesional, y ahí hago una temporada, y lo mismo, termina la temporada, pues juegas muy bien y todo, pero estás muy chaparrito, no, se me hace que no. Y me vuelven a soltar hasta que veo en el periódico, fíjate, veo en el periódico, en el una convocatoria para jugadores de cierta edad para formar las reservas profesionales de los Coyotes del Nesa. Y me voy a probar. Yo creo que llegamos como 1,000 muchachos, y eligieron primero a 100, y luego de esos 100 quedaban 20 que iban a conformar el plantel de las reservas profesionales de los Coyotes del Nesa, y pues para no hacerte el cuento tan largo, al final de cuentas me quedé ahí. Y así fue la historia como llegué a Coyotes del Nesa, al que después subí al equipo de primera división. ¿Y cuánto tiempo estuviste en primera división? ¿Quién era el técnico? El técnico era Ricardo Juan Facio, el del equipo de primera. El de las reservas era Jesús el Pelón Romero Reyes. Estuve 1 año en el equipo de reservas, y luego me suben al primer equipo, ya me registran con el primer equipo, y debuté al final de ese año, acaba de pasar, hace 39 años, un 2 de agosto del 81, debuté ahí en Texcoco en un partido de liguilla Nesa contra Atlético Español, pero era esa liguilla de grupos en donde nada más calificaban a la final el primer lugar de cada grupo. Así que al último partido ya llegamos eliminados, y es donde me dan la oportunidad de debutar. Y luego la siguiente temporada, Raúl, ¿qué pasó? La siguiente temporada sigo en el equipo, no me logro afianzar como titular. En ese equipo que te digo estaba el Chaplin Ceballos. En el primero que te digo, cuando llego yo, estaba el maestro Carlos Reynoso. Pero después, aunque sigue el técnico Ricardo Juan Facio, ya no está Reynoso, traen a Bartolota, traen a Eber Carlos Revetria, al Chaplin Ceballos, estaba Mario Oscar Maldonado, Aarón Gamal, César Flores, Sánchez Galindo. Imagínate jugar con Javier Sánchez Galindo, yo lo había visto de niño. Imagínate lo que era para mí eso. Y al siguiente torneo quedo ahí registrado, no me afianzo de titular, pero sí constantemente me metían a jugar, sobre todo cuando jugábamos de local, los últimos 30 minutos, 20 minutos, siempre me metían a jugar, porque el técnico decía que eran momentos muy importantes. Si ibas ganando, me mandaban para que yo tuviera la pelota, y en ese tiempo ya no jugaba de 10, ya jugaba de extremo, y yo era habilidoso, era caracolero, y me pedía que mantuviera la pelota, que buscara que me hicieran faltas, que retrasáramos el juego para que mantuvieras la ventaja o la incrementaras, si es que ibas ganando. Pero si ibas empatando o perdiendo, como local tenías que ganar, era a fuerza ganar. Entonces me metían para tratar de, con mi habilidad, pues desequilibrar un poco, ¿no? Esa era siempre la intención. Pero cuando jugábamos de visitante, a veces ni viajaba yo, o me dejaban en la banca o ni viajaba. Y de local sí era yo muy, muy recurrido. Toda esa temporada fue así,
hasta que terminó el torneo, llegamos a liguilla, nos tocó jugar la semifinal contra el Atlante IMSS, ¿te acuerdas? El Atlante de Caviño, de La Volpe, de todos estos jugadores, de la Calaquita González, todos ellos, de Moses, y nos eliminan en semifinales, pero bueno, fue un buen torneo. Termina ese torneo y el control del equipo, que era del gobierno del Estado de México y se lo había dado a Anwar Maxise, el gobierno se lo quita y retoma el control del equipo, el gobierno del Estado de México, y es cuando sacan a Ricardo Juan Facio, traen al Gallo Jáuregui y no entró en planes. No entró en planes y pues no me registran, no me sueltan, tuve una oportunidad de irme a León. Ya sabes cómo son a veces los equipos o los directivos, pues creen que vales millones cuando yo apenas acababa de aparecer, ¿no? Entonces piden una cantidad, el León no la quiere pagar. En esa época, en la fecha 10, se terminaban los registros, pues llegó la fecha 10 y no me registré. Me siguieron pagando la mitad de mi sueldo que tenía, que no era mucho, hasta que recuperé mi carta, pero perdí un año completito perdí en lo futbolístico y nunca más recuperé mi nivel. No sé si fue una cuestión anímica, no sé si fue una cuestión en la que ya a lo mejor estaba yo pensando en otra cosa, porque ese año que ya no jugué fue cuando conocí a Toño de Valdés, a Fernando Schwartz, que tenían un equipo de fútbol. Entonces, me invitan a echar una cáscara con ellos, me ven jugar y pues tú te acordarás cómo jugaban, ¿no? Entonces, a ese nivel yo era Pelé. Yo caí en ese equipo en 1990, una temporada. ¿Tú estabas por ahí, no? Yo creo que sí, yo creo que ya iba con el equipo. En la Copa. Pero de esto te estoy hablando en el 82, 83. Ya después empezaste a jugar y a participar con ese equipo de Patas Verdes que la gente no sabe que se transforma en Eric Cantona. Bueno, exactamente. En ese equipo, en ese equipo yo empiezo a jugar y Fernando Schwartz me invita a trabajar de asistente de producción. Perdí un año de fútbol y perdí a lo mejor el ritmo que llevaba como futbolista, pero ya se me empiezan a meter otras cosas en la cabeza, ya empezando a trabajar ahí. Aún así, trabajé como año y medio con Fernando, le aprendí muchísimo a Fernando, pero cuando recupero mi carta, mis derechos para volver a jugar, le doy las gracias y me vuelvo a ir a buscar un equipo, pero ya no pude colocarme en primera división. Me fui a probar a varios, no me quedé y terminé jugando ya en segunda división. Duré, no sé, unos 7, 8 años jugando, menos, unos 7 años, 6 años en segunda división, pero al mismo tiempo, en 1985, me invitan a trabajar a la recién abierta televisión mexiquense y pues es donde ya dije, a ver, voy a jugar porque me gano una lana, porque me gusta mucho, pero ya también voy a dirigirme hacia otra cosa, porque creo que el fútbol ya di lo que tenía que dar. Yo así lo pensé, no sé si me faltó esa ambición para tirar todo y volverme a dedicar al 100% al fútbol, pero vi que acá había futuro y empecé a combinarlo hasta que en un momento dado, en 1987, dejé el fútbol profesional por completo y ya me dediqué a trabajar en los medios de comunicación. ¿Todavía ahí no aparece tu mujer en 1987, 88, no? No, a mi esposa la conocí por el 80, 81, te digo, porque es prima de un amigo mío muy querido, Miguel Ortiz, y con ella, aunque la conocía y la saludaba de repente porque frecuentaba mucho a mi amigo, no habíamos hecho todavía ese clic, esa química. La conozco, la invito a salir un día porque Miguel sale con su novia y me dice, vamos en aquella época era una discoteca, no eran los antros de ahora. Me dice, vamos, y le digo, no, pues en ese momento yo me había quedado sin novia, y le digo, no tengo con quién ir, mejor vete tú solo.
le digo a mi prima y vamos, bueno, pues órale, está bien. Esa noche salimos, ahí la empecé a conocer porque te digo, la veía, pero no la conocía, no platicaba con ella ni nada. Y a partir de ahí empezamos una amistad que luego se convirtió en noviazgo y 2 años después se convirtió en matrimonio. ¡Wow! En matrimonio, espero que para toda la vida, digo, ya llevamos 29 años, yo creo que va a ser para toda la vida. Yo creo que ya amarró, yo creo que ya se coció ese arroz, mi querido Raúl. Sí, seguro que sí. Oye, ¿cuál fue en estos 30 años tu momento de plenitud? ¿Qué transmisión o qué torneo recuerdas que fue un punto de quiebre y por qué? Pues sí, mira, yo creo que el punto máximo para mí pues fue la Copa Confederaciones del 2017. Yo no había narrado a la selección había hecho algunos partidos, casi todos amistosos. En Copa del Mundo o en un evento muy importante no me había tocado y en el 2017 me toca ya narrar a la selección junto al Pollito, a Raúl Ortiz, y nos toca ir a Rusia, a esta Copa Confederaciones. Yo creo que ahí es el momento cumbre, pero el momento que más, ¿cómo te diré? Que más influye en mí, que me provoca todavía más emoción, creo yo, fue la Copa del Mundo Sub-17 del 2011. Esa fue un mundial inolvidable, porque si bien no era un mundial grande, pues era un mundial jugado en México, y cuando llega a la final en un estadio Azteca rebosante, era de ensueño, ¿no? Llegar a una final de mundial en el estadio Azteca jugando México, pues es un sueño. Y pasó en el Mundial Sub-17, y me parece que en lo que respecta a mí como persona y como emoción, este fue el momento más importante. Ya en la cuestión laboral, profesional, creo que el evento más importante para mí ha sido la Copa Confederaciones del 17. Sí, esa narración en el Estadio Azteca ahí queda también como muy memorable, ¿no? Sí, bueno, tan memorable que se me va la voz. Uh-huh. Tuviste que entrar al quite porque ya, aparte del ajetreo que habíamos tenido con tantos viajes, la emoción, pues ahí me ganó la emoción. Me gana muchas veces la emoción. Pero bueno, así es como creo yo que se debe de narrar, y fue esa narración es de las que ya quedó ahí en la historia, al menos para mí y afortunadamente también para mucha gente. Raúl, ha sido un placer poder conocer el camino, porque la cuesta ha sido hacia arriba, pero 30 años en los medios de comunicación te hacen ya un indispensable. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo a la distancia, mi cariño, mi respeto y mi gratitud, porque siempre fuiste un compañerazo de trabajo y una persona con la que el tiempo siempre transcurrió de la mejor manera posible. Muchos viajes, muchas anécdotas, muchas comidas, mucho tiempo de convivencia que no se olvida. Igual, Javier, igual, la verdad, tuvimos una época maravillosa, grandiosa. Siempre te estaré agradecido porque siempre me apoyaste. Y bueno, pues también muchísimas gracias por esta entrevista. No soy de los que gusta mucho compartir todo esto, pero cuando se da, con muchísimo gusto lo hacemos, y realmente te agradezco mucho que te hayas fijado en mí para una entrevista. Muy merecido, y además estos documentos ahí quedan, mi querido Raúl. Uno de pronto no sabe cuándo va a ser el momento en el que tus nietos, por ejemplo, se metan a tu vida. Nunca sabes, así es que estas cosas ahí quedan, y muy agradecido. El agradecido soy yo por tu tiempo. En el camino andamos, mi querido Zorriña. Un abrazo, Javier. Gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.